process might seem overwhelming, but with a little practice, it can soon become a pleasurable experience. Muy buenas, diletantes, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Más Cine. Hoy venimos a hablar de otra película de terror, que parece que este año sí que se están estrenando películas del género. Además, películas de terror, o sea, no vamos a hablar de terror elevado, ni horror, ni cosas de estas. Es decir, es película de terror. Barbarian, una película que, por cierto, no pudimos ver en Sitges, pero sí que tuvo pase allí en el festival. Y hubo gente que sí que ya pudo verla. Y es esta película que se ha estrenado en Disney Plus, podéis verla ahí en la plataforma, y que está dirigida por Zack Krieger, que es tanto el director como el escritor, el guionista de esta historia, que, bueno, ha tenido bastante repercusión en general en redes. Es decir, es una película que ha tenido muy buenas críticas, que la gente estaba esperando bastante verla, y sobre todo los fans, ¿vale? Los fans del género. Y bueno, pues ahora hemos podido disfrutarla nosotros. Y esta película está protagonizada por Georgina Campbell, Bill Skarsgård, famoso It, ¿no? El payaso de It, y Justin Long, que es un actor que ha aparecido en algunas comedias, en algunas películas, y a mí personalmente me cae bien. Este sería un poco el trío protagonista de una historia que, pues ya digo, es una historia de terror que se acerca también un poco a suspense, ahora lo comentaremos. Y la película trata sobre esto que está tan de moda ahora, ¿no? De hacer alquileres de pisos, a veces compartidos y a veces no. En este caso, pues en teoría no. Es una chica joven que va a tener una entrevista de trabajo y que pues tiene que cambiar de ciudad, con lo cual pues encarga o reserva por internet pues una casa, ¿vale? Para pasar la noche. Lo que pasa es que cuando llega ahí a la casa, pues encuentra a otra persona que está ya ocupándola. Hasta ahí yo creo que es interesante que contemos. Yo creo que no debemos contar más porque sí que es verdad que es una historia que tiene sus spoilers, que creo que debe sorprender a la gente, y yo creo que hasta aquí es suficiente. Así que nada, Ramón, ¿qué te ha parecido Barbarian? Recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes informarte de todo lo que hacemos en Instagram y Twitter. También puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Bueno, lo primero es decir que no tiene nada que ver con el videojuego de los 80 ni con Conan el Bárbaro, que esto no puede... Barbarian no es ese Barbarian. Ni con Barbarians, que es otra película que se estrenó en Sitges hace como un par de años y que no recomiendo mucho, del protagonista... El protagonista es el de Juego de Tronos, el malvado tío de la salchicha, que ya no me acuerdo cómo se llamaba aquel... Sí, no, se me ha ido el nombre también, pero sí, sé cuál pero dices, bueno... sí. El de los perros y la salchicha. Exacto, el de la batalla de los bastardos. Sí, pues esa película no. Barbarians no. Barbarian. Pues a mí en general sí que es verdad que me ha dejado buen sabor de boca, me ha gustado, me lo he pasado bien. Lo que pasa es que lo hablábamos antes fuera de micro. Yo creo que también al principio me ha dejado un poco dividido, pero yo creo que es al final por las expectativas. Es una película, bueno, ya ha pasado con... Bueno, nos pasa últimamente, ese es el signo de los tiempos. Todas las películas vienen como la obra maestra, la gran peli de terror del año, tal... Bueno, lo que hablábamos antes, este año ya ha pasado un par de veces, ha pasado con Smile y no recuerdo cuál fue la anterior, pero todas son la película de terror del año, y esta vuelve a ser la película de terror del año de esta semana. Pero bueno, sí que es verdad que es cierto que me ha gustado, me ha dejado buen sabor de boca. Analizándola, como bien decías, creo que lo mejor es no saber nada de la película o saber lo menos posible. Yo creo que hasta donde has contado está genial, porque cuanto menos sepas de esta película, mejor, por dónde te va a ir llevando la historia, porque tiene algún girillo, tiene alguna cosa, tiene alguna sorpresa. Entonces, eso, mejor. Cuanto menos sepáis, mejor. Analizándolo luego después de verla, esta película
si se hubiese narrado de una manera más tradicional, yo creo que es lo que más valoro de cómo lo ha hecho este director, es que no está hecha de una manera tradicional. Si luego la analizas toda la historia en conjunto, dices, bueno, es algo que ya se ha contado, este tipo de historia, pues en otras películas hemos visto cosas parecidas. Pero lo hace de una manera distinta, aporta elementos que no te voy a decir que son novedosos, pero sí que pues, te aportan algo nuevo, te dan una cierta sorpresa o te dan un cierto grado de novedad dentro de lo que es la película. Por ejemplo, este barrio de Detroit, Detroit es una de las ciudades más despobladas de Estados Unidos. Hay barrios pues como el que se ve en el que inicia la película, que es prácticamente un barrio desaparecido. Quedan incluso casas derruidas, algún mendigo por ahí y poco más. Porque en su época con el tema del automóvil, de la industria, creció muchísimo, una barbaridad, y cuando desapareció esa industria, pues desapareció la ciudad prácticamente. Entonces, pues sí, te aporta esas cosas, te aporta, no se centra en eso, ni muchísimo menos, pero es todo como un conjunto, un ambiente que es también de lo que más me gusta, de cómo se ha hecho, que te mete, sobre todo en la primera parte de la película, te mete ahí en una atmósfera opresiva, ahí encerrados en la casa, tienes ahí un ambiente un poco mal rollero. Yo creo que también le ayuda el gran angular, y muchas veces que eso no se suele ver mucho en cine. La verdad es que el gran angular no me suena en muchas películas haberlo visto, pero yo creo que es un recurso que no se suele usar. Y en algunos momentos te causa esa sensación de opresión, ¿no? El tener más abierto el campo, que en principio debería de ser algo, al abrirte el campo, debería de ser algo como más espacioso, más abierto, te da como una sensación de opresión. No sé, tiene como hay unos cuantos recursos que le han ayudado mucho. Desde luego la música y los efectos de sonido también ayudan un montón. Hay un momento en el que se oye, esto no es spoiler porque no sabéis ni en qué contexto ni nada, pero hay unos momentos en que se oye una voz a lo lejos y simplemente el efecto de cómo está hecha la voz, el tono, el efecto del sitio en el que está, el cómo altera, ¿no? Los sonidos, ¿no? Según el ambiente en el sitio en el que está y se oye a lo lejos y tal, te da todo es un mal rollo y una opresión que está muy bien. Entonces, en el tema del sonido, la música, todo ayuda mucho. Hay algún recurso, pues sencillo, por poneros un ejemplo, pues hay unas escenas que está oscuras con una linterna y tal. Evidentemente es sencillo, pero es efectivo, te da esa opresión, te da ese mal rollo. Y luego también hay un momento, esto sí que cuando lo estaba viendo, digo, me da la sensación que quizás a algunas personas esto no les va a gustar nada, pero a mí me gustó. Yo siempre que me sorprenden, me aportan algo nuevo, algo que no me espero, siempre lo valoro en positivo, y yo creo que también por eso la película al final me ha gustado más en conjunto por estas cosas. Hay un momento en que te pega un corte y es como si se fuera para otro sitio. Y eso lo valoro. Yo creo que hay gente que le puede sacar de la película y decir, ostras, ¿ahora qué me estás contando? Pero creo que lo hace muy bien. Lo hace al final, sí que al principio es un poco de sorpresa y tal, y dices, no sé, porque esto parece como que todo ha cambiado, los personajes, todo, una cosa, hay un cambio como muy radical, ¿no? Pero al final todo tiene sentido, todo tiene su porqué. Pero para ponerle algo negativo, yo creo que la parte final, el último tercio, quizás es lo que se me hace un poco más pesado, menos interesante. Quizás, no sé, es a lo que le veo que el ritmo se me hace, no sé. Al final yo creo que es la parte que menos me convence. Las dos primeras partes están muy bien y me han gustado muchísimo, pero sí que quizás la última, no sé, o la forma de resolverlo, no sé qué ha sido exactamente. Antes lo hablábamos, el de pues no sé. Yo creo que eso es lo que me ha pasado con esa tercera parte de pues no sé. Hay algo en esa última parte que no sé por qué no me ha terminado de convencer del todo. No está mal, ni muchísimo menos, pero hay algo ahí que no me ha convencido.
Y bueno, pues eso, en conjunto, muy recomendable. También para las fechas, bueno, ya sabéis, prácticamente todo el canal este mes de octubre se ha convertido en cine de terror, o sea que es otra película más para esta época y yo creo que esta sí que os la podemos recomendar. Creo que os puede gustar, de hecho hay mucha gente muy aficionada al terror que ven muchísimas películas de terror y les está gustando mucho, con lo cual es una buena señal de que os pueda gustar. Pues estamos muy a la par. Yo creo que hemos venido los dos aquí a decir que Barbarian es una buena propuesta. Es decir, si te gusta el género, si te gusta el terror, yo esta película sí la recomiendo y me parece mejor que, por ejemplo, Smile, la última película que hablamos de terror, que también estaba inflada. Yo creo que esa estaba incluso más inflada. Esta también está un poquito, no vamos a negarlo, es decir, no es una gran película de terror, pero sin embargo tiene muchos ingredientes del género que funcionan muy bien. Y eso ya no es fácil de tener en la cartelera. Es decir, una película que te sorprende, que tiene buenos efectos, que los actores cumplen muy bien. Además, destaco a la protagonista, Georgina, que su papel lo hace muy, muy bien y tiene mucho carisma. La ambientación está muy conseguida. Todo raya a un muy buen nivel. Entonces, si además la historia, ahora diré el problema que tengo con la película, pero si la historia en general te consigue atrapar para saber qué va a pasar al final, eso ya es un punto muy a favor. Y si además el director consigue hacer que el terror, las partes de terror y las partes de suspense, porque es una película que también juega con el suspense. Sus primeros 40-45 minutos para mí son muy buenos. Luego el problema quizá venga después, pero los primeros 40-45 minutos en donde te ponen en una situación con pocos personajes y que te puedes ver reflejado en una situación porque es una situación muy real del que te puede ocurrir a ti, es decir, te puede pasar, hace que te interese lo que está pasando, a pesar de que sean solo conversaciones. Me parece que está muy bien llevado y estás dándole a la cabeza diciendo, ostras, ¿qué haría yo en esta situación? ¿No? No es moco de pavo todo eso. Y todos esos 40-45 minutos están geniales, de lo mejor del año, diría incluso. ¿Cuál es el problema de la película? Pues lo que decía Ramón, hay un giro en la película. Hay un giro donde cambia de repente todo y te ves en esa situación y tú dices, ahora tengo que comprar o no comprar esto. Claro, en mi caso lo compré a medias. Me sorprendió porque es verdad que te hace un cambio de historia bastante brusco, realmente. Y claro, yo salí es un poco por lo que yo decía en las redes sociales, lo del ¿qué opino de esta película? Pues yo qué sé, ¿no? Es decir, creo que tengo que rumiarla un poco para saber realmente si me gusta o no me gusta. Al final yo creo que sí me ha gustado. Sí me ha gustado porque se me ha quedado en la cabeza y eso es importante. Y la volvería a ver, de hecho, la película. Y creo que según vaya viendo otra vez la película, creo que aceptaré más ese corte que te mete ahí el director, pero aún así tengo que decir que es un corte un poco Hitchcock. Es decir, creo que le ha querido meter un componente de suspense a lo Hitchcock que te estás arriesgando un poco porque estás trayendo una trama muy interesante y la cortas para dar el golpe al espectador, ¿no? Y eso te puede salir bien con unos y mal con otros. Y a mí la primera vez, pues me ha chocado. Me ha chocado y me ha sacado un poco de la película, voy a reconocerlo. Es decir, me parece que el interés y la tensión que tenía, que estaba muy conseguida, te la corta. Y eso, pues a Ramón en principio le ha funcionado, no le ha roto los esquemas. Bueno, los esquemas sí, pero no el ritmo, por decirlo así. A mí un poco sí, me lo ha cortado, tengo que reconocerlo. Y hay mucha gente que puede que eso no le guste. Entonces, de todos modos, tienes que verla para saber si al final eso te gusta o no. Luego reconduce, lógicamente la situación la reconduce de nuevo. Entonces, vuelves un poquito a situarte. Si Ramón se queda con los dos primeros actos, yo me quedo con los del principio, si lo dividimos en tres, el principio y el final, que para mí es lo más completo. Lo de en medio, pues es verdad que es que se me queda un poquito, pierdo las sensaciones con la película. Durante, no sé cuánto será más o menos,
20 minutos, más o menos o así. Entonces, es un poco repetitivo también, porque sin entrar en spoilers te vuelve a contar un poquito algo que ya te ha contado al principio de la película, con otro personaje. Entonces, es un poco repetitivo, pero porque tiene que hacerlo así. Él lo ha decidido hacerlo así, pues lo ha hecho así. Para mí, la decisión de meter a ese personaje dentro de la historia se me cae un poquito. Si, como dice Ramón, la película se hubiera tornado en una película más clásica, ¿no? En cómo contarlo, en vez de pegarte el golpe de efecto, me hubiera funcionado más. Y le hubiera puesto más nota aún del 6 que le he puesto un 6. Es una película que está bien, una película de terror que recomendamos los dos y que yo creo que sí que te va a crear, que es lo importante en las películas de terror, sensaciones, mal rollo, terror en algunos momentos, es decir, hay temas de maquillaje en la película que están muy conseguidos, escenas oscuras muy conseguidas en lugares muy cerrados que te van a crear, como decía Ramón, opresión. Y eso está muy bien. Y además hay una intrahistoria dentro de la propia historia, o sea que se le ocurra un poco más y te crea otra intrahistoria más que me parece muy interesante, que tiene un poco que ver con el tema del barrio y demás, que también está chula. Entonces, el final me ha gustado mucho, debo decir. A mí la verdad es que no me ha chirriado, me ha parecido que está bien. Y bueno, yo creo que más no deberíamos contar. Yo creo que es una película que os va a dar un buen rato, es decir, es una película que no llega a 2 horas, creo, y que se pasa muy bien, se pasa bastante bien, si aguantáis esos 20 minutitos que digo del medio, del golpe. Además, el giro, o sea, cuando veáis el giro lo vais a decir, vale, es aquí, es bastante claro dónde está el giro. Y bueno, yo es una película que recomiendo, Barbarian. Entonces, de hecho, me la voy a comprar, si es que sale en algún momento. Y yo la recomiendo para este fin de semana, para Halloween, es perfecta. O sea, la ponéis de noche, con las luces apagadas, y yo creo que la vais a disfrutar. Y este hombre, tengo que decir que tiene un par de películas poco conocidas, con lo cual está un poco ahí entre la ópera prima sí y no, porque las otras películas la dirige con otra persona. O sea, esta realmente es su primera película solo. Con lo cual, pues no sé, ya decidid vosotros si es ópera prima o no. Pero la verdad es que bien, ¿vale? Para haber cogido una película él solo, ha empezado bastante bien. A ver qué tal sigue. Así que nada, Bill Skarsgård está por ahí. Si las que seáis fans también de Bill Skarsgård, pues aquí tiene sus momentos y creo que os gustará también. Así que nada, yo creo que Barbarian es una buena propuesta de terror. De hecho, mira, si quieres, de las 3 películas que más más eco se ha hecho la gente de terror de este año, que serían un poco X, Barbarian y Smile, yo me quedo con esta. Pues bueno, has comentado 2 cosas que al final yo no había dicho y me parece que has dado ahí en dos puntos muy interesantes. Uno es el rollo de Hitchcock, que sí que es verdad que es muy... Sí, ese giro es muy Hitchcock. Lo de contarte una historia, irte con un personaje y de repente pegarte el cambio y como parecer que te cambia de historia y se mete en otro personaje, es muy Hitchcock. Y a mí es de las arriesgado. Es arriesgado. Pero eso, lo que te he dicho, al principio me ha descolocado, pero al final me ha convencido. Pero también yo creo que como guionista y también como actores... hay una cosa que comentabas que es lo de los diálogos. El meterte en ese clima e interesarte durante un buen rato solamente con conversaciones, eso también tiene un trabajo de guión, de crearte buenas conversaciones y que te hagan estar atento y tal, y de estar bien dirigido también, por supuesto. Es que es muy realista sí. Las conversaciones. Y luego también que ellos lo hacen muy bien, tanto Bill Skarsgård como Georgina Campbell, sobre todo Georgina, me parece que consiguen que te metas todavía más por la situación en la que está y todo esto, hace que te metas más en la conversación. Entonces son momentos que son solamente diálogos, pero oye, te mantiene ahí pegado a la pantalla. Está realmente totalmente Hitchcock. Sí. Estás esperando a que ocurra algo y sabes que algo va a pasar, pero no sabes qué va a pasar. Y está muy bien llevado porque realmente no sabes qué va a pasar. Entonces, está muy bien. Por eso digo que los primeros 40 minutos de la película es, para mí, diría incluso lo mejor de lo mejor del año. No solo en terror. O sea, me parece que está muy, muy conseguida esa escena, esas escenas del principio de la película.
Nada, por mi parte nada más que añadir. Yo os recomiendo que la veáis. Yo también. Vamos, a mí me ha gustado mucho, sí. Sí, yo Y también. yo creo, me pasa como Fran, yo creo que la volveré a ver y estoy casi seguro que cuando la vuelva a ver todavía me gustará más. Yo creo que aceptaré más. Es una buena piedra de toque para un revisionado. A ver si aceptas más todo lo que te propone el director. Entonces, como digo siempre, películas que se arriesgan, esta se arriesga. Yo tengo que valorarlo siempre un poquito más, porque es salirse un poco de la zona de confort de las películas tradicionales, y eso hay que valorarlo. Entonces, pues nada, aquí os dejamos la opinión sobre Barbarian. Esperamos que la veáis, y si la veis, pues ya sabéis, abajo, caja de comentarios, comentarnos qué os ha parecido. La tenéis en Disney Plus, si lo tenéis. No tenéis excusa, fin de semana de Halloween, a tope con ella. Así que propuesta más que destacable. Así que nada, Ramón, muchas gracias. Gracias, diletantes, y hasta la próxima.